Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Calderón, soy estudiante de licenciatura en Etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy realizando un trabajo didáctico del curso de Etnohistoria y el propósito del presente es dar a conocer los pasos o las guías para que los docentes de los diferentes contextos puedan implementar la investigación etnohistórica como acercamiento e implementación de la etnoeducación, afianzando y reconociendo la memoria histórica de los pueblos y las comunidades. Vamos a, como introducción, vamos a hablar acerca de qué es la etnohistoria. Entonces, la etnohistoria nos dice que es la memoria de los pueblos históricos, de los procesos históricos, tradiciones orales y escrituras como fuentes de conocimiento histórico de los pueblos. El objeto de la etnohistoria es comprender el pasado, recuperar la historia de los procesos sociales y recuperar la identidad de las comunidades. A su vez reivindica el papel de los pueblos originarios. Esta busca, esta busca reconocer, resignificar las interpretaciones de los hechos del pasado para entender el presente. Entonces nos dicen también que el objetivo es recuperar la historia de los pueblos con la voz de los sujetos que la componen, describiendo su entorno, problemas, paisajes. Entonces vamos a seguir sobre los aportes que nos ha dado la etnohistoria. Entonces, dentro de los aportes podemos destacar primero que el indígena se convirtió en el actor principal de su historia. Como escuchábamos en muchos textos coloniales, nos habla acerca de, casi todo nos habla acerca de la conquista a través de las voces de los españoles, pero no encontramos casi materiales que nos hablen el papel de los pueblos indígenas. Entonces, la etnohistoria permite escuchar a la historia desde el punto de vista, desde las vivencias, desde los comportamientos que pasaron los indígenas por el proceso de la conquista. También le aportó a las sociedades el reconocimiento y la no exclusión de sus sentires como pueblos. Se les dio una importancia y se les reconoce y ayuda a su vez a la identidad cultural porque se sienten escuchados, entonces le aporta identidad y reconocimiento a los pueblos. También dentro de los aportes más importantes, tiene en cuenta el etnotiempo, ya que la historia se cuenta desde un sentir ancestral compuesto del cambio, del devenir y desde la continuidad. Eso hace referencia de que pues, los pueblos indígenas tienen un, una concepción diferente acerca del tiempo, entonces como la etnohistoria se construye a través de las memorias, de las tradiciones orales, de las vivencias de los pueblos, entonces, es desde allí, desde su cosmovisión, desde su manera de entender el tiempo, que ellos empiezan a reconstruir los procesos históricos acerca de algún comportamiento, de algún hecho, alguna vivencia que los haya marcado o les haya aportado a través de la historia. Eh, Como segundo paso, vamos a explicar cómo podemos construir un proceso de estudio etnohistórico. Vamos a empezar a explicar el paso a paso de cómo realizar un estudio etnohistórico. Entonces, como paso número uno, vamos a hablar sobre presentar a la comunidad la definición de la etnohistoria. ¿Por qué es importante presentar a la comunidad la definición de la etnohistoria? Para que la comunidad entienda el objeto del estudio que se va a realizar y también les brinda el significado, les brinda la disposición a la comunidad. Eh, Esta ayuda a que la comunidad se les despierte el sentir por la investigación y el entender algunos comportamientos y el establecer, digamos, algunas de las cronologías que los marcó y que los tiene en este momento en ciertas situaciones o en ciertos hábitos, en ciertas costumbres, dependiendo de cómo estemos enfocando
el proceso investigador. Como paso número 2, debemos escoger el tema. Este tema es preferiblemente escogerlo con la comunidad. Se debe analizar el tema que se desea trabajar para descubrir y comprender el pasado. Es importante para los pueblos entender y redescubrir el pasado, no solo sentir de que ya pasó, sino que eso los ayuda a establecer una identidad cultural acerca en el presente y a entender los procesos y los ayuda a la revitalización de su cultura. Como paso número 3, debemos diseñar el instrumento para la recolección de la información. Este diseño de instrumentos está libre, lo podemos implementar desde estadísticas, encuestas, entrevistas. Para mi caso, recomiendo que del diseño de instrumentos que más se adapta y que es más flexible para un estudio etnohistórico, podemos utilizar el diseño de una entrevista semiestructurada. ¿Por qué recomiendo una entrevista semiestructurada? Por la flexibilidad de las preguntas. Son preguntas abiertas que le permiten a la persona que se le está cuestionando, entonces poder extenderse, poder cambiar la intención de la pregunta, poder, digamos, escuchar más allá de lo que de pronto no logramos establecer desde afuera. Entonces, la entrevista semiestructurada es muy flexible y da paso a que la persona se pueda abrir, se pueda extender, pueda argumentar más libremente el tema que se le está indagando. Existen sin fines de instrumentos a utilizar. De los recomendados de manera personal, me llamó más la atención las entrevistas semiestructuradas. Esta entrevista se recoge sobre todo en estilo de tradición oral. No es una entrevista en la cual el entrevistado y el entrevistador se sientan en un papel cada uno, sino que es en un estilo de diálogo, en una conversación de saberes, donde se transmiten el conocimiento, donde se comparten las vivencias. Entonces es un estilo más de comunión, de colectividad, donde no se hace un proceso de investigador, no se da, digamos, un proceso de jerarquización, sino que es más abierta y es más flexible. El paso número 4, debemos seleccionar el personal a trabajar. Cuando hablamos de comunidades étnicas, dependiendo si son indígenas, si son afrodescendientes, no importa el tipo de comunidad, es recomendable utilizar o trabajar con personas que sean mayores, por ejemplo, o que sean líderes de su comunidad, dado de que estos son los que manejan el conocimiento y tienen, digamos, una línea de tiempo acerca de los acontecimientos que se transcurrieron en la comunidad y pueden brindar mayor información. Ellos casi siempre en las comunidades indígenas, los mayores son los que dan los consejos, son los que transmiten la palabra. Entonces, por eso hablábamos de la tradición oral, del conversar, del llevar la entrevista semiestructurada, no desde una jerarquización, sino desde una manera flexible, abierta, donde se pueda construir y se pueda escuchar y entender al otro. El paso número 5 es la aplicación del instrumento de investigación. La aplicación, allí es donde se debe aplicar el instrumento que hayamos escogido. Esta aplicación, pues como dijimos en el paso número anterior, la aplicamos a las personas que escogimos de la comunidad. Entonces, en el caso, digamos, de una comunidad indígena, cogimos a un mayor o cogimos a un líder, a una lideresa. Entonces, a estas son las personas que debemos aplicar el instrumento de investigación, ya que ellas son las que nos van a permitir la construcción de nuestro estudio etnohistórico. Como paso número 6 y el paso final, ya sería la compilación y la presentación de los hallazgos. Esta compilación se debe hacer por medio de un relato histórico preferiblemente, que ojalá se comparta a través de algún
algún instrumento RADE. Ya vamos a ampliar más adelante sobre algunos instrumentos en los que podemos implementar los resultados de nuestros estudios etnohistóricos para que estos hallazgos la comunidad los pueda a su vez evaluar, que puedan entender y ellos mismos puedan alcanzar el nivel de impacto o los aportes que le hayan permitido conocer con el proceso etnohistórico que se acabó de desarrollar. Eh, y así, de esta manera, afirmar los procesos de la etnoeducación. Entonces vamos a hablar sobre la descripción de materiales y recursos propuestos para un estudio etnohistórico. Entonces, dentro de la descripción de materiales de recursos propuestos, podemos decir que los recursos que podemos manejar, las líneas de tiempo, es un material que nos permite de manera cronológica, establecer los acontecimientos que marcaron o que hicieron un hito en el proceso o en el tema que estamos investigando. Se utiliza mucho las narraciones, dado que, como explicamos, el proceso de la tradición oral se da a través de las narraciones, a través de los mitos, de los cuentos, de las leyendas, para que la comunidad entienda y se le explique o se le muestre los resultados del proceso investigado del estudio etnohistórico a través de lo que ellos manejan, que son las narraciones, la tradición oral. Podemos también utilizar mapas geográficos, mapas parlantes, todo con el fin de que sea didáctico y que se ajuste al contexto en el que estamos trabajando. Podemos utilizar también videos, podemos utilizar esquemas gráficos, realizar videos o videojuegos donde nos puedan mostrar el proceso del pasado y los resultados de los hallazgos. Cualquier tipo de materiales podemos utilizar siempre y cuando se ajusten a los contextos donde estamos trabajando para que la comunidad como tal pueda entender los procesos y pueda establecer los aportes o el impacto que lograron encontrar a través de este estudio etnohistórico. Esas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Mi nombre es María Fernanda y este fue un video para el curso de Etnohistoria. Gracias.